Bienvenidos al podcast Paradigma en Cambio, en donde analizamos la creencia con Carla Barajas y Charlotte Galán. En el episodio de hoy, el episodio número 12, toca el tema de los ataques de pánico. De qué son, cómo se dan, cuáles son sus síntomas y cómo manejarlos. Pero antes queremos enviar un saludo a Charlotte Galán, que el día de hoy tampoco nos puede acompañar, a Ros Santo por su mención en su video de YouTube, y a todos ustedes que nos escuchan por YouTube y Spotify. Les agradecemos su compañía, apoyo e interés. También los invitamos a suscribirse, activar la campanita y síguenos en las redes sociales que están en la cajita de descripción. Continuamos con el tema. Bueno, el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que son Mario y Verónica del podcast MBG Therapy, si no me equivoco. Ambos son psicólogos y en su podcast y en su Instagram tratan de ver cosas de psicología también combinada con los videojuegos. ¿Es cierto o falso? Díganme. No, completamente está bien. Cierto. Preséntense ustedes, por favor. Bueno, nosotros somos parte del equipo de un proyecto llamado MBG Therapy, que justamente, como lo mencionas, se dedica a trabajar cosas relacionadas a videojuegos y psicología, que nos enfocamos mucho en la parte de divulgación. Lo hablamos de manera general, videojuegos y psicología, porque las ramas de la psicología son, muchísimas, y de hecho cada miembro del equipo, por decirlo de alguna manera, se especializa en una rama diferente, que es como nos hemos especializado a través de nuestra práctica clínica, de nuestra carrera, y también contamos con un elemento que es nuestro compañero Fernando, que él es historiador. Entonces él ve estas cosas desde una visión completamente distinta a la nuestra, y eso hace como aún más enriquecedor todo el equipo. Tenemos, como dices, nuestras redes sociales, que en nuestras redes pues tenemos Facebook, Instagram, Twitter, donde subimos temas de divulgación científica, hablando cuestiones de parentalidad, videojuegos, cuestiones también que tienen que ver con la parte neuropsicológica, de las neurociencias, todo relacionado a videojuegos siempre. Y hay ocasiones donde también damos algunas recomendaciones en cuestiones de temas de psicología más específicos. Tenemos aparte el canal de YouTube, que es donde subimos todos los Facebook Live que tenemos mes con mes, con invitados de la industria de los videojuegos, hablando de temas justo que tengan que ver con lo que realizan en la industria y con psicología. Y como tú mencionaste, tenemos nuestro podcast, que es hecho por todo el equipo de MBG Therapy, que se llama Mind and Power, y que cada martes hay un episodio en Spotify y en las demás plataformas de podcast. Y de hecho el día de hoy ya se subió nuestro nuevo episodio, por si gustan darle una checadita. Y no sé si me faltó algo más, Mario, que quieras comentar. Todo ya, todo bien. Bueno, Mario es igual que yo, psicólogo clínico, los dos somos psicólogos clínicos, pero él se especializa en el área de neurociencias y neuropsicología, y yo me especializo en terapia familiar, adolescencia e inclusión de la tecnología en el ámbito familiar, específicamente de videojuegos. Qué interesante, la verdad, todo su proyecto. La verdad sí se escuchan muy organizados y muy enfocados a lo que están. Yo escuché 2 episodios de su podcast y la verdad desde el inicio sí me atrapó su musiquita, su forma de hablar, y la verdad fue lo que me convenció de llamarlos. Me lo recomendaron otros podcasters y creo que es una buena elección y un honor que ustedes estén aquí. Como platicábamos Charlotte y yo, como queremos tocar los temas de los sentimientos y nosotras no somos profesionales, Charlotte es bioquímica y yo soy contadora y literata, pues quisimos invitar a psicólogos para que nos ayudaran con estos temas. Y bueno, ahorita vamos a tocar los puntos del ataque de pánico. Bueno, la primera pregunta, y creo que la más obvia, es ¿qué es un ataque de pánico?
Mira, lo respondes tú, Mario, y yo te complemento, ¿te parece? Mira, los ataques de pánico normalmente son sobreactivaciones de regiones del cerebro, y lo que pasa es que nuestro cerebro está reaccionando de una forma muy fuerte ante una situación que podría serlo o podría no serlo, y aquí radica algo muy interesante, ¿no? Cuando pasa el ataque de pánico, a veces, en muchas ocasiones, son situaciones que en realidad no tendrían un impacto tan fuerte en nosotros, pero lo tienen en muchas ocasiones. Hay otras ocasiones que sí, la situación sí es un estímulo tan fuerte que sí desencadena un ataque de pánico, pero eso sí es justificado. Hay ocasiones en las que no. Y lo que se ve muy comúnmente es que a veces en personas que tienen problemas un poco ligados también a ansiedad muy fuerte, algún estímulo pequeño puede desatar un ataque de pánico muy fuerte. Y una vez que se desata este ataque de pánico, lo que pasa es que en el cerebro están recibiendo la señal, digamos, mal, se está sobrereaccionando esa señal. Entonces, una vez que se sobrereacciona esa señal, el cerebro está actuando obviamente como él sabe actuar. Entonces tienes un estímulo que llega a ti, pero el estímulo es percibido muy grandote, aunque sea chiquito. Entonces el cerebro reacciona contra algo muy, muy grandote y causa efectos muy grandes en el cuerpo. Efectos como que la gente puede empezar a tener bloqueos, literalmente se quedan paralizados, pueden empezar a llorar, pueden empezar a sentirse muy mal, precisamente porque es como una especie de manifestación de un miedo extremo. Eso dejándolo como muy, no yéndome tanto al tecnicismo, dejándolo muy... ¿Pero quieres complementar algo con eso? Sí, yo creo que algo que es importante mencionar dentro de los ataques de pánico, como le dice Mario, al final de cuentas son una derivación de lo que llamaríamos los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad podemos dividirlos en distintas ramas, que sería la ansiedad generalizada. Dentro también encontramos la agorafobia, que es una fobia, un miedo a salir al exterior, a la gente, el trastorno estrés postraumático y los ataques de pánico, que a final de cuentas van de la mano el ataque de pánico en muchas ocasiones con el estrés postraumático y la ansiedad generalizada. ¿Cómo podríamos definir de alguna manera parte de lo que sería un ataque de pánico? Es miedo al miedo. Porque al final de cuentas, ¿qué es la ansiedad? Si lo definimos como un tipo de miedo, miedo al miedo. No es como una fobia o como un miedo específico que dices, bueno, yo le tengo miedo a las arañas, yo le tengo miedo a los globos, sino que es esa sensación a las alturas. Ese tipo de miedos que tenemos conocidos y catalogados. La ansiedad entraría como este miedo a lo que va a pasar, a la expectativa, al no saber qué viene. Entonces es un miedo al futuro y que se deriva como miedo al miedo. De hecho, curiosamente, yo en específico con mis pacientes se los suelo mencionar de alguna manera, que hay muchas ocasiones que, por ejemplo, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, cuando se desarrolla un ataque de ansiedad, puede ser triggereado por cualquier estímulo, porque lo va a tomar nuestro organismo de manera inconsciente. Cuando buscamos la explicación en el momento de por qué me dio el ataque de ansiedad, tal vez no lo vamos a encontrar hasta que nos ponemos a generar ese análisis de qué es lo que lo detonó. Y de ahí es como vamos a poder partir nosotros para comprender lo que es un ataque de ansiedad, que una sensación muy común que la gente siente cuando lo está presentando es ese miedo, ese temor de muerte inminente por la cantidad de taquicardia que estamos presentando. Es de esa manera que creemos que pues, nos vamos a morir de un infarto. Otra manera, en como yo lo relacionaría de una manera muy coloquial de cómo se siente esa sensación de ansiedad que nos va a detonar un ataque de ansiedad, sería como la sensación que tenemos cuando estamos en una montaña rusa, que vamos de subida. Esa sensación de subida en el estómago es lo que sentiríamos como el aviso de que viene el ataque. Y cuando bajamos, que la sensación es más fuerte y en todo nuestro organismo, eso sería de alguna manera la sensación que sentimos en ese momento de un ataque de ansiedad. Y que va de la mano con todos estos síntomas que ha mencionado Mario, que es
el llorar, es el sentirse impotente, el paralizarse. Podemos sentir que se nos baja la presión, que estamos sudando frío, sentimos náuseas. Hay ocasiones en las que podemos presentar vómito, diarrea, desesperación al querer salir, gritar, no entender, no tener una explicación más bien de lo que nos está ocurriendo. Y es algo importante que aquellos que sufrimos o que vivimos más bien los ataques de ansiedad, es importante que poco a poco nosotros los vayamos comprendiendo para saber cómo trabajarlo. Vero lo dijo de una forma muy interesante que ahorita me agradó para hacerlo como que el ejemplo. Y también es este tipo como de cosas que nosotros intentamos hacer para que sea muy coloquial y muy fácil que entiendan. Usando el ejemplo de la montaña rusa, la ansiedad vendría siendo cuando tú vas subiendo a la montaña rusa y tal vez llegas al pico de la montaña rusa, pero no sabes qué va a pasar. Y eso es lo que está pasando. Estás en ese estado de que no sabes qué va a pasar después. Y puede ser que en una de esas sí te estés aventando de muchísimos metros de una montaña rusa enorme, pero puede ser que sea una pequeña lomita, ¿no? Pero esa expectativa de no saber, desde esa incertidumbre, no saber cómo viene la curva después, es un perfecto ejemplo de cómo decir cómo se puede percibir la ansiedad. Yo entre los 16 y 22 años sufrí ataques de pánico, de ansiedad. Bueno, ahorita ustedes me están aclarando que pues en realidad eran las dos cosas, ¿no? Porque una va ligada a la otra, por lo que entiendo. Por lo que ustedes describen la metáfora de la montaña rusa, pues sí, porque primero empieza como leve y va a la expectativa, ¿no? Pero ya sabes que te va a dar el ataque de pánico. Y ahora es que cuando me daba, pues yo no me podía controlar y pues ahora es que la montaña rusa, como ustedes dicen, me jalaba por mayor. Mira, los disparadores podrían ser cualquiera. Realmente cualquier situación puede disparar, detonar un ataque de pánico, porque va ligado con la manera en cómo tú representas, cómo tú vives y trabajas tu ansiedad. No va a ser el mismo disparador para todas las personas y no se va a presentar con la misma intensidad para todas las personas. Ahí es más bien el que tú hagas como ese análisis personal de qué es lo que a ti te está detonando esos ataques de ansiedad. Hay gente que, por ejemplo, los ataques de ansiedad de pánico se los detona la noche, hay quienes se los detona cualquier situación particular. Entonces son cosas que no generan una cierta explicación. Mira, yo te lo pongo en un ejemplo cotidiano conmigo, cuando presentaba muchos ataques de ansiedad, que afortunadamente ya los tengo más que controlados y dominados a la fecha. Yo lo empecé a trabajar en terapia para darle como esa explicación lógica para mí. El primer ataque que me da es a los 18, sin un trigger aparente, pero a los posteriores, ¿qué fue lo que a mí se me desencadenó? A mí me ocurrió, Ciudad de México, ciudad insegura, fue a raíz de un asalto, un sábado en la tarde, se generó un asalto hacia mí en un cajero. Pasa. De ahí se detona que ese asalto se termina uniendo con el temor al transporte público. ¿En qué sentido? Días después de que a mí me ocurrió ese asalto, me subo al transporte y pues obviamente uno está con toda la ansiedad al tope de lo que vivió hace unos días. Y me toca vivir de alguna manera que con ese sentido de alerta, de esa ansiedad que ahí sí me fue benéfica, me bajé del transporte en el que estaba, para después enterarme tiempo después que ese camión en el que iba lo asaltaron. Obviamente mi ansiedad se exacerba todavía más y se empieza a traspasar de lo que fue un hecho dentro de un cajero, se pasa al temor al transporte público y que se pasa no solo el camión, sino en general. Entonces yo para poderme subir al transporte era horrible, era de que ponía un pie cerca del metrobús, cerca del metro y me daba un ataque de pánico. Entonces son esas cosas que fui trabajando para entender de dónde provenían esos detonantes. Posteriormente, esa es una manera en cómo a mí se me presentaban. Posteriormente, haciendo el análisis de otras situaciones en cómo se me presentaban, que eran muchas ocasiones en la noche,
derivaba en la carga de trabajo excesiva que llegaba a tener. Todo ese estrés laboral, toda esa ansiedad se venía detonando ya en las noches como un cúmulo de ahí está todo y detona en una crisis de ansiedad, en un ataque de pánico. Pero a final de cuentas, o sea, la experiencia del ataque de pánico es la misma. El origen es diferente. Entonces ahí es más que nada como ese análisis personal que tiene que hacer cada uno para comprender cuál es ese origen de esos detonantes. Otro ejemplo muy común, o sea, o sea, Vero ya nos dio un ejemplo de una situación que te lleva a ti a una generación de estrés, miedo muy súbita, pero que en ese caso sí tiene una justificación, no es sufrir un asalto. Pero hay gente que puede presentar estas mismas condiciones como la que Vero dijo, solo por intentar hablar en público. Es otro de los muy comunes, ¿no? La gente que intenta hablar en público y tiene esta situación como mucho de ansiedad y mucho de temor, puede empezar a desencadenar todas estas cuestiones que Vero dijo. La medida ya depende de cada persona, pero lo desencadena mucho de hablar en público. Los factores que lo desencadenan son muy variados, no hay como una pauta o una guía general para todo eso, y son muy particulares porque puede ser que una persona también haya sufrido un asalto y pueda asimilarlo un poco mejor y no desencadene como en estas cuestiones, y puede ser que otra persona no, sí le genere estas cuestiones de ansiedad, de estrés postraumático. Qué interesante. Entonces, al final de cuentas, se deriva de la historia de cada persona y de lo que vaya sufriendo cada quien. Por ejemplo, Vero, como lo mencionó, pues el asalto, yo considero que fue el vivir una situación conflictuante entre, pues, que soy una persona transgénero y la iglesia o la creencia de mi entorno, ¿no? Por ejemplo, uno de los disparos más fuertes de un ataque de pánico fue cuando estaba en las misiones y estaba, pues, como encargado de la misión, y pues de repente a mí se empezó a mover mucho la mano, luego la pierna, y luego ya quería correr así muy velozmente, y la fuerza se aumentaba, la velocidad me aumentaba, y todo era como que un desorden de mí. Me veía como una persona expectante de mi cuerpo. ¿Es normal que eso llegue a suceder? Esa respuesta es, fíjate, lo he visto mucho en posts en inglés, es que la reacción que tú tienes en el cuerpo ante una situación de este tipo en inglés se llama, y cuando me la enseñaron también usaron el nombre en inglés, pero obviamente lo adaptas, esa situación de fight or flight, que es enfrentarte a una situación o huir de la situación. El cerebro está diseñado para que tú también, en condiciones normales, tú sopeses una situación y digas si es conveniente que tú te quedes a enfrentarla, aunque sea potencialmente riesgosa, o si es tan riesgosa que no vas a poder enfrentarla y mejor es huir. Ese tipo de conductas que tú manifiestas de que se te empiecen a mover la mano o quieras como se empieza a acelerar el ritmo cardíaco y quieras como que tener estas cuestiones como de huida, es una respuesta del cerebro ante esta situación que tú estabas viviendo. El estrés se vuelve tan fuerte que empieza a apoderarse de ti y empieza el cuerpo a reaccionar sobre esa situación estresante que estás teniendo. Eso es algo que tú tienes que tratar, pero es una manifestación muy normal de esas situaciones. Y a final de cuentas, ¿por qué termina siendo una manifestación muy normal, como dice Mario, de o confrontas o huyes? Porque de alguna manera, ¿qué es la ansiedad? Pues es un instinto básico, un instinto de supervivencia. Entonces, ante una cuestión de supervivencia, ¿cuál es la decisión más primitiva? ¿Huir o pelear? Entonces, a final de cuentas, es lo que pasa con la ansiedad y con los ataques de pánico, que uno no controla en muchas ocasiones esa parte tan primitiva, sino que es donde se tiene que trabajar para volver a generar el control sobre ello. Me voy a permitir aquí, sí, ponerme un poquito más técnico. Lo que pasa es que en nuestro cerebro, en la parte como que más metidita del cerebro, está pues todo el sistema de las emociones, el sistema límbico, y hay una región que es la amígdala, y la amígdala regula mucho de estas experiencias que nosotros tenemos, ya sea positivas o negativas. Muchas veces lo que se explica de eso es que la amígdala está trabajando mucho, o sea, la amígdala está mandando señales así, y la parte de aquí enfrente de tu cerebro, que es la corteza prefrontal,
que es la que te da el juicio y el raciocinio, no está, digamos, apagando bien esta señal. Entonces está menos activada y la amígdala está más activada. Por lo tanto, está emitiendo mucho estas señales de alerta y, digamos, tu sentido común no está parándolo, no está equiparándose a ese nivel, y por eso estas manifestaciones. Y sí, lo que dice Vero, mucho con terapia, y lo que se hace es que tú empieces a regular y empieces a como que activar la corteza prefrontal para que te des cuenta y seas consciente de esas situaciones en las cuales tú vas a generar una reacción fuerte y empiezas cada vez a subir más, subir más, subir más, subir más, subir más, subir más, para controlar esa reacción. Eso que acabas de mencionar le gustará mucho escuchar a Charlotte. Sí. ¿Tú, Mario, has sufrido un ataque de pánico? El mío, yo sufrí un ataque de pánico. Pues mira, y ahí va el ejemplo ligado mucho al de Vero. Yo también sufrí un asalto aquí en la Ciudad de México, pero a diferencia de Vero, yo como que intenté actuar como que en el momento zafándome un poco de la situación como podía. Afortunadamente pude, pero fue la actitud porque no iba solo, íbamos otras 3 personas y yo, entonces como te dije, la situación de enfrentarlo, huimos y dejamos nada más en que la policía se encargara de perseguir a los asaltantes. Después de eso tuve yo creo que como unos cuantos días de sentirme como que, híjole, me puede volver a pasar y todo eso, pero al poco tiempo lo superé. Entonces sí tuve ese periodo en el cual yo estuve como que, voy a decirlo muy metafóricamente, ¿no? Yo fui presa del sentimiento de miedo. Me mantuve mucho como que bajo el sentimiento de miedo, pero conforme fui pasando los días y pues tuve también que volver a salir, porque eso es algo muy común que pasa. Luego, experiencias de este tipo pueden llevar a la gente a que se encierren en sus casas o en los lugares donde viven. Y no solo eso, o sea, también se encierran en sí mismos. Entonces, se encierran también de que intentar hablarlo, que es una forma también de que puedas desglosar el sentimiento y deshacerlo más fácilmente. Ellos se encierran en sí mismos. Entonces, afortunadamente para mí, después de eso, lo tuve unos pocos días y después ya, pues como si nada. No es que yo vaya por la vida ya así sin preocupaciones ni nada, no, pero fue algo que me sucedió y superé, ¿no? Y esto yo creo que sería el ejemplo más claro como algo similar. Y aquí con lo que dice Mario vemos 2 vertientes, tanto en su caso como en el mío. Su ataque de pánico fue derivado de lo que podríamos decir un pequeño estrés postraumático, que fue derivado del asalto y que de ahí se terminó de trabajar él solo y ya no lo volvió a presentar, que en mi caso fue lo contrario, dado que yo sí presento ansiedad de manera más crónica. Ahí fue que de ese pequeño episodio de estrés postraumático derivó en ataques de pánico de manera cotidiana que tuve que ir trabajando paulatinamente. ¿Cómo manejaron ustedes cuando les daba el ataque o la ansiedad? ¿Qué recomiendan a una persona común manejar su ataque o su ansiedad cuando está en plena acción? Aquí yo diría que son varias vertientes. Lo primero sería tú como individuo comprender qué es lo que te está ocurriendo, empezar a generar ese autoconocimiento. Algo que yo trabajo mucho con los pacientes es primero que generen una bitácora de en qué momentos presentan su ataque de ansiedad para que encontremos esos patrones, porque nuevamente el ser humano, al ser un ser guiado por el instinto, también es un ser de patrones. Entonces, al momento que estamos buscando cuáles son los posibles detonantes, podemos indagar en los patrones que estamos presentando. Entonces, es empezar a indagar cuál es el patrón que presentas cuando tienes un ataque de pánico. Ver cuáles son los detonantes que tienes alrededor, más el hecho de poder tú mismo empezar a identificar con qué intensidad lo estás presentando y en qué partes del organismo. Porque de esa manera vamos a poder empezar a trabajar de una manera más amena el que puedas empezarlos a entender y a controlar. Eso sería una vía. Otra es empezar a hacer de manera periódica
no solo cuando te está dando el ataque de ansiedad, sino empezarlo a generar como una costumbre, ejercicios de respiración, de relajación, que primero la persona los empiece a incorporar en su vida cotidiana para que tenga esa costumbre. Y al momento que sienta que va a presentar ese ataque de ansiedad, que te digo, es algo que trabajamos a la par, indagar cuáles son esos posibles detonantes, ya tenga la persona pues ese trabajo de, ok, ya empiezo a identificar cuáles son mis detonantes, y en el momento que yo sepa que hay un detonante, empiezo a generar estos ejercicios de respiración y relajación para frenar la presencia de ese ataque de pánico, de esa manera. Y dentro de ello yo hago la recomendación que empiecen a hacer más cuestiones de meditación, mindfulness, yoga, porque eso a final de cuentas va a regular de manera importante la irrigación de adrenalina, de cortisona en el organismo, que también va a tener justo ese efecto a nivel cerebral. Entonces es como empezar a hacer todo ese trabajo en conjunto para que tengamos ese autoconocimiento, generemos el autocontrol y cada vez sea más sencillo para nosotros poder trabajar el manejo de nuestras crisis de ansiedad, que son lo mismo que el ataque de pánico, y así poder nosotros tener de nuevo control sobre la situación. Porque ¿qué es lo que ocurre con un ataque de pánico? Perdemos el control de lo que creemos que podemos controlar, que es a nosotros mismos. Entonces ahí también viene ese punto pues de mayor malestar, porque vienen todas esas ideas fatalistas de no me puedo controlar y cómo es que si soy el único que aparentemente controlo, ni eso puedo. Entonces viene como todo un ciclo que tenemos que ir trabajando poco a poco y darle entendimiento a qué son las crisis que empiezas a presentar cada individuo, los detonantes, empezar a trabajar el punto de una manera más conductual, cognitivo-conductual, lo que sería esos pensamientos irracionales, darles un orden, un sentido para que también la persona empiece a tener esas herramientas de poderlas hablar. Ok, Sí, así es. interesante. ¿Quieres agregar algo, Mario? Pues básicamente Vero ya lo dijo casi todo. Lo único es que, mira, en una investigación, pues nada relacionada como que con esto, pero viene a colación por el efecto que buscaron, se menciona que ante situaciones, cuando tenemos mucho estrés o situaciones que nos ponen como si este grado de incomodidad o estas reacciones, también se busque hacer cosas en las que nosotros tengamos un pensamiento positivo, o sea, algo que veamos bien. El ejemplo específico de esta investigación usaron la música. Entonces, la música no es que tenga un factor para que la música te haga sentir bien solo porque sí, ¿no? Pero música que te gusta puede ayudarte a que precisamente regules esa parte del cortisol. Entonces, tu cuerpo está teniendo una respuesta defensiva ante algo. Y lo que tú buscas es hacer, es decirle al cuerpo, no estamos en modo defensivo, vuelve a ponerte tranquilo. Por eso te vas a usar estas técnicas de respiración que te relajan, que buscan hacer, que lleves un ritmo más relajado y que no sobrereacciones ante estos estímulos. También en este caso, como yo te digo, la música que te guste, te causa una sensación de bienestar. Entonces, eso puede ayudar también a que contrarrestes un poco ese sentimiento de estrés y de angustia que estás sintiendo. Aunado a lo que ya dijo Vero, ¿no? Y depende, esto también hay que dejarlo muy claro, depende de la persona. Puede ser que una persona que con solo las técnicas de respiración ya esté muy bien, y puede haber otra que no, que eso no sea suficiente, porque también hay que aclarar algo. Cada persona va a tener una forma de asimilación y de reacción a las situaciones muy diferentes. Entonces, también tenemos, y esto es parte del ejercicio que debemos de hacer en general y para muchas otras patologías, debemos de reconocer cuál es la parte que desencadena este sentimiento o esta condición mala en nosotros, y una vez que ya tengamos completo conocimiento de eso, ya podemos trabajar con eso. Y eso es algo que varía de persona a persona. Y complementando un poco justo lo que dice Mario, yo no descarto el hecho de que también si las crisis son muy fuertes y terminan siendo incontrolables, aún con todo esto, buscar el apoyo de un psiquiatra.
porque a final de cuentas, ¿qué nos va a apoyar el psiquiatra? Nos va a apoyar con la parte farmacológica, que es lo que nos va a ayudar a que esas sustancias que se están irrigando de manera excesiva se puedan empezar a regular a través del fármaco, que eso es algo también muy importante y que le hacemos énfasis a las personas, a los pacientes, que no tengan temor también por utilizar el apoyo de psiquiátrico, que a final de cuentas es un complemento más para el beneficio y bienestar del paciente. Creo que voy a retomar mis meditaciones y ejercicios de respiración. Sí, de hecho, durante los podcasts relacionados a la salud mental y a eso del desarrollo personal, pues yo siempre he recomendado que vayan con profesionales, terapeutas y psiquiatras, y pues qué bueno que lo menciones, porque sí es importante, ¿no? Tener una atención profesional en los problemas que vayamos teniendo. Y también en eso que mencionas, de esa atención profesional, hay que saber también con qué tipo de rama es que es más funcional ciertas problemáticas. Por ejemplo, cuando se trata de temas relacionados a trastornos de ansiedad, ataques de pánico, en general, lo que yo recomiendo más es que acudan con algún especialista, con algún psicoterapeuta que esté especializado en terapia cognitivo-conductual o terapia sistémica, porque son los que le van a dar de una manera más efectiva el trabajo a todo esto que está ocurriendo con el ser humano. Es terapia cognitivo-conductual. Desde un punto de vista externo, que tú ves que alguien le está dando un ataque de pánico, ansiedad, ¿cómo ayudarlo? Igual es muy variable con todas las personas por cómo sientan el ataque. Nuevamente es el que la persona tenga un conocimiento sobre lo que está viviendo, cómo lo está sintiendo, para sobre eso sepa cómo es la manera adecuada que pueda recibir apoyo. De esa manera, si tú tienes conocimiento que una persona padece frecuentemente ataques de pánico, preguntarle abiertamente de, oye, explícame cómo puedo actuar en el momento que te vaya a dar una crisis. En mi caso, al final de cuentas, yo sí les hago conocimiento cuando me va a dar o que presento ataques de pánico, y en mi caso particular es acércate, abrázame y no me sueltes hasta que pase. Pero hay personas que prefiero estar solo, prefiero que me dejes a que yo me tranquilice. Hay otros que dime que todo va a estar bien, que no me preocupe, que estás aquí conmigo. Depende mucho de la persona y del conocimiento que vaya generando sobre su propio padecimiento. Entonces, ¿es válido preguntarle cómo puedo ayudarte? Claro, y claro que es válido, porque también esa parte ayuda a que la persona que tiene ataques de pánico, si no tiene conciencia sobre cómo quiere ser ayudada, ya le siembras la semillita de, ay, pues sí es cierto, ¿cómo le voy a pedir a alguien que está conmigo que me apoye? Entonces es también el que ellos hagan ese ejercicio de reflexión, y que también los va a llevar a hacer esta reflexión de, bueno, ¿y qué hago yo si me encuentro solo? ¿Cómo voy a reaccionar si me encuentro solo? En otra ocasión, en otro caso también puede servir para que ellos sepan precisamente que no están solos, ¿no? Que si algo llega a pasar, hay una persona ahí. Si no han hecho este ejercicio de realmente saber qué es lo que ellos tienen, ellos pueden estar conscientes de que hay una persona ahí que si en dado caso que ellos lo necesiten, pueden recibir ayuda de esa persona. Creo que sí es algo muy importante, ¿no? Lo que mencionas. Creo que sí ayudaría en caso de... bueno, a mí como 2 veces cuando me presentaron ataques de pánico, por ciertas creencias de las personas, lo confundían con posesión demoníaca. ¿Cómo diferenciar un ataque de pánico a una posesión demoníaca? Bueno. Mira, a final de cuentas son 2 trastornos completamente diferentes. Los ataques de pánico, como te digo, vienen de la rama de los trastornos de ansiedad, que los trastornos de ansiedad provienen de lo que llamamos trastornos del estado de ánimo. Cuando nosotros estamos hablando de lo que sería, como tú mencionas, posesión demoníaca o en algún punto trastorno de despersonalización,
estamos hablando de un trastorno de personalidad. Son cosas muy diferentes. Ahí sería más bien ver cuál es la creencia que está teniendo la gente del entorno para sobre eso enseñarle las diferencias. Porque también si lo vemos desde un punto certero, el hablar de una posesión demoníaca sería un tema muy complejo y que ocurra casi de 1 en 1.000.000. Y dentro de ese punto, habría que estudiar el caso específico de si realmente es, como lo mencionas, una posesión demoníaca o es un trastorno de despersonalización, que se trabajaría muy punto y aparte y de manera muy aislada a lo que sea a un ataque de pánico. Sí, y bueno, yo por experiencia, yo he tenido mucha experiencia con gente que tiene epilepsia, entonces a muchas de las personas con epilepsia se les dan muchas atribuciones de que ven fantasmas, de que también cuando tienen crisis epilépticas con estos movimientos, están siendo poseídos y todo eso, entonces hay que tener como que más sensibilidad y cuidado a la hora de saber qué es lo que tiene la persona, porque puede ser que la persona esté teniendo o sea, la esté pasando muy mal y nosotros creemos que es algo como que desde la visión que tenemos muy propia de nosotros, siendo que tal vez no sabemos exactamente lo que tiene la persona, ¿no? Y eso luego puede causar estigmatizaciones a nivel general, la gente puede empezar a tener rechazo, a ser señalados, a ser cuestionados, y pues son cuestiones que si de por sí la persona está pasando por un mal momento, ya sea la condición que sea que tenga, échale además el estigma de la sociedad o el estigma de las personas que rodea y su ámbito, y eso es todavía peor. Entonces hay que tener como que mayor cuidado y acercarnos mejor ante estas situaciones y ver que es mejor lo que tiene la persona. Sí, bueno, la medida que me provocó es que yo tuviera cierto rechazo ante las personas que me confundieron la enfermedad. No, ¿sí es enfermedad? Bueno, la situación Diríamos más bien como un trastorno, que es diferente de una enfermedad. De alguna manera, la enfermedad puede ser curable o no. Y entraríamos en otra parte de las nomenclaturas y demás, de qué es distinto una enfermedad, un síndrome y demás, y de lo que sería un trastorno. Uh-huh. Que el trastorno está ahí, pero es controlable, es trabajable y va más de la mano con la parte de la salud mental, el hablar de un trastorno. Cuando hablamos de una enfermedad, hablamos de una gama que puede englobar ambos, salud mental, salud física. Entonces, cuando hablamos propiamente de estas situaciones, nos referimos a un trastorno. Y bueno, yo terminé rechazando a esas personas que me confundieron mi trastorno con una posesión demoníaca. Y sí hay rechazo de ambas partes, porque pues no se actúa de la manera adecuada al tener esas creencias. Uh-huh. ¿Ustedes creen que sí hay algo de índole espiritual en esto o solo es una reacción de un comportamiento de la psique que pues, se genera, como ustedes dicen, un trauma o pues varios factores que dependen de cada persona, ¿no? No, en ese punto yo lo vería más desde mi escepticismo. Yo lo vería más como que funge como una respuesta bioquímica del organismo que va a impactar la parte de la salud emocional. Entonces, se vería de este punto más, pues, más medible, más comprobable, más científico, vamos, porque justo como lo dice Mario, es comprobado pues cuáles son las sustancias del organismo que se presentan cuando estamos ante un ataque de pánico. Yo igual que Vero lo vería desde un punto de vista mucho más biológico. No quito de lado y también pues eso es la espiritualidad, eso es muy dependiente de cada persona, ¿no? Pero en este sentido yo sí lo vería más de una parte biológica y no tan ligado a cuestiones de espiritualidad individualmente, ¿no? Creo que en mi punto de vista creo que es lo más adecuado. Ok. Bueno, pero ya que acá depende cada quien, ¿no? También. Sí. Sí, porque ahí es donde también tenemos que guiarnos por el sistema de creencias que se tiene. Algo que curiosamente platicaba hace poco con una amiga, cuando hablamos temas de salud mental en específico, nos guiamos mucho por los manuales diagnósticos hechos por la OMS y por lo que sería la APA, que es la American Psychiatrist Association. Son los que en su mayoría rigen como toda esta parte de los diagnósticos, de cómo hacer un diagnóstico de una manera adecuada.
pero sí hay ocasiones en las que se deja a un lado toda esta parte con la que cuentan muchos países de Latinoamérica, de África, que es la parte de la espiritualidad. Entonces, ahí sería importante, como lo hace de alguna manera Cuba, que Cuba tiene sus propios manuales diagnósticos en cuestión de salud mental, donde ellos incluyen un punto específico, analizar lo que es la espiritualidad de las personas, donde va a detonar el generar estos diagnósticos aún más acoplados a la realidad del individuo. Sí, estos libros que menciona Vero deben de ser tomados más como guías y no como la verdad así a rajatabla y que sea la verdad absoluta. Tienes que tener también, cuando trabajas con personas, ya sea en el área de, bueno, nosotros que somos de salud mental o de la salud, tienes que tener ese detalle fino de saber que la persona puede ser más allá que solo los padecimientos y lo que se engloba en una guía, ¿no? Mi hermana, que es médico, muchas veces me ha tocado que me ha dicho que llegan pacientes con ella es neurocirujana, de cuestiones se supone de neuro, y en realidad muchas veces los pacientes, yo también lo he visto cuando estuve en un hospital, los pacientes les sirve más que tú te sientes y escuches lo que tengan, a que realmente tengan un problema. Entonces, a veces solo es cuestión de que escuches a una persona, como que descargue eso que tiene, y ya, y en realidad no son cuestiones que requieran como pues una terapia más fuerte y todo eso. Por eso tenemos que tener sensibilidad ante las situaciones y las personas con las que se está conviviendo, y no tomar como que sí, completamente así como lo dice el libro de texto, así va a ser. Y pues no, porque, o sea, también en mi experiencia, a mí solo me ha tocado ver un caso de un paciente de libro de texto, solo uno. Entonces, y si le preguntas a muchas personas que se dediquen a diversas ramas de áreas de la salud, y bueno, nosotros que tenemos, yo en mi caso específico, que soy psicología más neuro, te pueden decir que, bueno, en toda mi trayectoria me han tocado 2 de libro, 1 de libro, o sea, ya si ves muchos, o a 5, ¿no? Pero son muy pocos, tienes que tener también esa sensibilidad sobre la persona. Tener ese buen ojo clínico para saber cómo generar un diagnóstico adecuado, porque a final de cuentas, y como le dice Mario, estos guías, estos manuales solo son de referencia. Por lo mismo que, bueno, puedo tener 5 casos de trastorno de ansiedad en el consultorio, en los que a los 5 los voy a trabajar de una manera diferente, porque pues es a mí, en verdad, mucho de lo que me llega, trastornos de ansiedad. Y ahí no es el que voy a moldear al paciente a la técnica y la teoría de cómo me establecen, sino que más bien yo me baso en la técnica y la teoría para moldearlas y que se adecue a cada uno de mis pacientes. Sí, porque como, pues ahora sí que una persona, como dicen por ahí, es todo un mundo y pues no somos cuadrados, somos expansivos. Sí. Sí, y que a final de cuentas, por eso la importancia, y es algo que, bueno, nosotros hacemos mucho énfasis, es que la gente se acerque, conozca, pero sepa investigar y sepa acercarse al especialista adecuado. Te lo dije hace rato, Carla, a mí, para casos específicos que hablemos en cuestión de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, mi recomendación como especialista es que acudan con terapeutas. Y me refiero a terapeutas que sí tengan la validez, que tengan una especialidad, que tengan una maestría en terapia familiar, que somos terapeutas sistémicos, o que tengan en cognitivo-conductual, porque algo que es muy importante y es súper importante tomar en cuenta específicamente, bueno, en todos los trastornos, pero en especial en los ataques de pánico y los trastornos de ansiedad, es que si tú como especialista no los manejas bien, puedes hacer que en lugar de que el número de ataques baje, incremente. Puedes generar mayores triggers y que el caso se vuelva aún más complejo y mucho más peligroso para el mismo paciente. Entonces, es esa recomendación que damos, que a nosotros nos forman, sí, en la licenciatura, pero en la licenciatura nos forman únicamente de la manera general, como que te enseñan un poco de todo y depende de la universidad en la que también uno estudie, te forman de todo un poco para que tú escojas de ese todo un poco a qué te quieres especializar. Y ya sobre ello, elijas cuál va a ser tu rama.
En mi caso, yo especialicé dentro de la carrera en psicología clínica, me enseñaron distintas ramas de psicoterapia y posterior a ello hice la maestría en terapia familiar, que es donde ya hago las cosas de una manera mucho más especializada. Entonces es ahí cuando también viene ese trabajo, que me llegan pacientes que han tenido esas malas experiencias y que es también trabajarlas, que generen de nuevo esa confianza hacia el terapeuta, hacia la profesión, y que vean que pues su problemática sí tiene una solución, que no se le trató de la manera adecuada ni el especialista adecuado. Eso es lo que se tiene que trabajar mucho. Entonces, en casos de este estilo sí es fundamental, y siempre lo decimos, que se le pidan las credenciales a los terapeutas, a los psicólogos, porque trabajamos igual que los médicos, con algo muy sensible, como los médicos con el cuerpo humano, nosotros con algo tan intangible como es la mente y las emociones. Completamente de acuerdo. No, pues, en palabras, la verdad. La verdad es que tienes mucha razón, Vero. Y bueno, ya, última pregunta. Pues como su proyecto también va enfocado en los videojuegos, ¿algún videojuego que recomienden sobre este trastorno? Ok, yo creo que uno de los ejemplos más grandes donde puedes ver este trastorno es The Last of Us 2. En The Last of Us 2, el personaje principal, Ellie, ve una situación muy traumática para ella y vive con estrés postraumático y tiene cuestiones de ansiedad, tiene cuestiones pues de estas que ya hablamos nosotros, ella lo presenta. Y basándome en ese juego, yo hice una publicación en nuestra página hablando sobre el estrés postraumático, que se llama Cuando el dolor se vuelve cíclico, que pues va en torno a esto de que tú no puedas romper el ciclo y el evento se siga potenciando, e igual ahí pues doy más bases, un poco, hablo más de lo que les comenté ahorita, que les comenté como muy, muy sencillito, sobre cuestiones de neuro y áreas anatómicas y lo que sucede con la neuroquímica de tu cerebro. Y para una cuestión más es como que relajada y completamente pues fuera de esta situación de ansiedad y más como que visual, me llegan a la mente, son me parece 2 juegos indies, ya tienen un poquito de tiempo, pero uno de los que yo recomendaría mucho se llama Flow. Flow es un juego visual y con muchos colores y música y muy relajante. Y el otro, si quieres como que ya como activarte un poco más, esto me refiero a hacer un juego como que más interactivo y todo, pero que no le quite el apartado visual y esta cuestión más como también medio relajante, yo diría Journey. Journey es un juego, Journey, ajá. Journey es un juego muy bonito visualmente y el ambiente que te pone Journey y esta vastedad con los colores que te presenta y todo eso, crea, o sea, en ti tienes una percepción muy como de tranquilidad, muy de como un espacio amplio, muy de vastedad. Entonces, esto genera pues en ti como que una cuestión más de tranquilidad. Son los dos que yo pensaría, ¿no? Y sería, o sea, del lado de Last of Us, para que veas cómo pasa esta situación, para que veas cómo se puede ejemplificar una situación de este tipo en los videojuegos, y tanto Flow como Journey serían juegos que serían más como para que tú estuvieras jugando, ¿no? Yo yéndome por lo que menciona Mario de yo más que recomendación haría, justo aparte de los que él menciona, yo añadiría otros como Gris. Starman. Bueno, Gris es pues, de plataforma, toda la paleta de colores, la sonoridad, genera mucha paz, mucha tranquilidad, pero no solo eso, sino que la narrativa como tal del videojuego te permite generar esa interacción al grado que puedes también comprender un poco lo que te pasa en cuestión de ansiedad. De hecho, incluso también yo escribí, de los pocos artículos que escribo, en su mayoría los escriben Mario, Fernando y Rodrigo, pero justamente uno que yo escribí fue relacionado a Gris, y cómo Gris al inicio de la pandemia me ayudó a mí a poder controlar mi ansiedad, específicamente un ataque de ansiedad que se me venía en ese momento, y yo doy como toda esa narrativa, toda esa, pues toda mi experiencia de cómo el juego a mí en lo personal me ayudó a reducir esos niveles de ansiedad.
Otros juegos que yo incluiría serían Starman, que es un juego indie, también que es de rompecabezas, de puzzle, y la saga de Monument Valley, que está también para móviles, tanto el 1 como el 2, porque a final de cuentas este estilo de juegos, porque al ser juegos de puzzle, su característica va a ser también que te van a mantener enfocado en la tarea. Al mantenerte enfocado en la tarea, más el ambiente, la paleta de colores, la sonoridad, te va a permitir ese punto de relajación y te va a mantener centrado en lo que tienes que hacer. Y por ende, los pensamientos catastróficos, la ansiedad, van a pasar de momento a un segundo plano en el que tú estás enfocado en lo que tienes que realizar. Y eso te va a poder permitir generar todo un orden a nivel mental también. Son los que se me vienen a la mente. Hay muchos más, y básicamente ver cuáles son también como individuo, cuáles son los que a ti también te apoyan a bajar estos niveles de ansiedad, estos niveles de estrés, y que tengas también a la mano, porque no es como que me voy a ir a comprar el juego nada más para tranquilizarme, no, ver cuáles son los que tienes a la mano, los que tienes de manera accesible. Ha habido investigaciones pues, de todo este año que también han mostrado que Animal Crossing tiene este beneficio de ayudarte a trabajar la cuestión de tus niveles de ansiedad, de depresión. Entonces son muchos los que podríamos utilizar para poder trabajar con nosotros mismos. Y de nuevo, en el caso con los pacientes, depende del caso el juego con el que vamos a trabajar. Qué interesante. Pues sí, yo creo que voy a ver unos videojuegos que me pueden ayudar también. Sí. No lo había visto de esa manera. Me acaban de ampliar un poco la mente. Bueno, sí lo había visto, pero... todos los días aprendemos algo nuevo. Sí, todos los días se aprende algo. Ya intuía algo, pero no de una manera tan clara como ustedes lo acaban de mencionar. Sí, hay un factor muy importante que también debemos de aclarar, que los videojuegos no únicamente tienen este factor de solo entretenernos por entretenernos, ¿no? O el factor de solo jugar por jugar. Hay muchos juegos con los cuales nos podemos involucrar más nosotros, en los cuales podemos también vernos en ciertos personajes y de esa forma conocernos mejor nosotros, pero hay también otros juegos que nos permiten tener estas experiencias como más relajadas, más de disfrutar la aventura o de estar bien con nosotros solo por estar bien con nosotros. Digo, o sea, nosotros te mencionamos cierto tipo de juegos, pero puede ser que hasta una persona, un juego tipo, o sea, no exactamente el mismo, pero un juego tipo Candy Crush, de estos de acomodar figuritas y ordenarlas y todo eso, y que sea muy tranquilo, le parezca muy bien. Yo recuerdo que tenía hace mucho tiempo también un juego en un iPod Touch que era de ordenar maderitas para que una maderita pasara de un lado a otro. Así de sencillo. Entonces, eso puede servirle a una persona, ¿no? O sea, eso puede ser muy útil para que una persona, además de que estás ordenando tu pensamiento, estás permitiendo que tu mente se ocupe en una tarea y estás generando estos pensamientos de cómo voy a hacer que avanzar esto, cómo voy a pasar este nivel y todo. Son cuestiones luego muy relajadas, eran texturas de madera, o sea, son juegos que aparentemente son sencillos, pero no por su sencillez o no por ser simples, quitamos el factor de que puedan tener un beneficio adicional para nosotros, ¿no? Bueno, yo tenía ese también de la maderita. Ese sí, era bien bueno. Sí. Yo me acuerdo jugarlo así como... me divertía muy con la maderita. Sí, entretenido. Bueno, de verdad, muchas gracias por su entrevista. Creo que aprendí mucho y espero que los escuchas también aprendan mucho. Todo su conocimiento, todas sus experiencias, la verdad que sí se muestra, sí se ve. Y gracias por el placer de entrevistarlos. No, gracias por la invitación. Y bueno, pues a ver si en próximos episodios grabamos, volvemos a grabar. Sí, está bien. Sí, claro que sí, como lo que tú gustes, nosotros más que felices y puestos. Nosotros aquí puestos. Exacto, como te decía, cada uno dentro del equipo tiene como su rama especialización, entonces también hace un complemento muy padre a todo el proyecto.
¿Me pueden decir sus redes sociales, por favor? Bueno, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como MBG Therapy. El blog, la página internet blog, donde subimos los artículos periódicamente, como mentalvideogamestherapy.com. En nuestro canal de YouTube, que está también así como Mental Video Games Therapy, donde ahí subimos las transmisiones que tenemos de los Facebook Live con invitados de gente de la industria, y también subimos los videos de las colaboraciones que tenemos para algunos otros espacios, algunas cápsulas que eventualmente hacemos con temas variados de videojuegos y psicología, y bueno, nuestro podcast que se sale un episodio cada martes en Spotify, Google Podcast, en pues toda la gama de plataformas de podcast. Nos encuentra como Mind and Power, y como les digo, lo subimos cada martes. Aparte tenemos nuestro servidor Discord, entonces pueden contactarnos por todos lados, y nosotros felices de leerlos, escucharlos, apoyarlos, lo que necesiten. Muchas gracias por escucharnos. Espero hayan disfrutado de este episodio de Paradigma en Cambio. Recuerden comentar, darle like y suscribirse. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube y toda la gama de plataforma de podcast como Paradigma en Cambio. Mis redes sociales son Carla-BaraJS. La de Charlotte es Charlotte-. Y nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde por YouTube, Spotify y demás plataformas con sus locutoras favoritas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, María Verónica. Bye, gracias. Adiós, gracias.